la ciencia empieza a medirse más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX y digamos que hay varios públicos que acuden a las métricas de la ciencia para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, los bibliotecarios necesitan sistemas métricos para poder manejar los millones y millones de datos de artículos y de textos que tienen en las bibliotecas. Entonces requieren de sistemas métricos que les permitan de alguna u otra forma organizar esa información y ofrecer mejores servicios al público. Por ejemplo, en economía es muy importante el entender las dinámicas de la ciencia desde el punto de vista de su crecimiento, porque hay una relación importante entre el crecimiento del desarrollo de un país, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el desarrollo científico que tenga. Pues se ha demostrado eso en muchos estudios, entonces se le hace seguimiento a esto permanentemente con métricas de la cienciometría y otro tipo de métricas que emplean los economistas. Las universidades también necesitan modelos métricos de la ciencia para tratar de entender cuál es su posición en el campo de conocimiento, cómo las universidades se están posicionando de alguna u otra forma en el entorno, y eso lo hacen pues tratando de medir la capacidad que se ha ido generando en el desarrollo de esos campos científicos que promueve la universidad misma. Desde otro punto de vista, por ejemplo, en las políticas públicas, pues al entenderse que la ciencia es un campo vital para el desarrollo de un país, pues se necesitan generar decisiones públicas en torno a incentivos y formas de invertir en ciertos campos de conocimiento que permitan esa relación entre desarrollo y ciencia justamente. Entonces hay múltiples públicos, inclusive los investigadores mismos, que pues necesitan saber cuáles son los investigadores más prestigiosos en su campo, los papers que están siguiendo más los otros investigadores para poder desarrollar algún tipo de nuevo conocimiento, etc. Entonces todo este conjunto de actores pues acude a la cienciometría para poder de alguna u otra forma ilustrar con evidencia mejor sus decisiones. Ahora, ¿cuál es la situación actual de la medición en la ciencia? Pues es muy importante entender que para poder hacer medición de la ciencia hay tres factores que son cruciales. Uno es los datos y cómo conseguir los datos y las fuentes de datos. Lo segundo es si existe capacidad computacional para el procesamiento de esa gran cantidad de datos que son millones en producción científica. Y el tercer punto, que es muy importante para las métricas, es justamente los modelos métricos. Entonces, respecto a los datos, hay una guerra importante a nivel global entre los datos abiertos y los datos cerrados. Pues esto es un gran negocio para grandes corporaciones, pero también es muy importante para cierto tipo de movimientos editoriales el que los datos estén en abierto. Entonces se cuenta con plataformas abiertas y cerradas que tienen diferentes calidades de los datos y que pues no siempre tienen una de ellas toda la producción que se necesita analizar dependiendo del público que quiera tomar decisiones al respecto. Entonces jugamos con eso, pues con bases de datos que están centradas en corporaciones o en asociaciones o sociedades, dependiendo de sus licencias públicas o no, pues si es información abierta o cerrada, tendremos o no suficiente información. Eso nos lleva a la capacidad de cómputo, de poder jalar todas estas grandes bases de datos para poder hacer análisis propios con la información propia e información que sea relevante. Se requiere mucha capacidad de cómputo. Al momento no hay infraestructuras de cómputo abiertas, públicas, todas pertenecen a universidades o a corporaciones y pues eso implica que este tipo de ejercicios deba desarrollarse dentro de este tipo de ámbitos organizacionales. Por lo menos para la realidad latinoamericana, especialmente pensando en eso. Y eso implica entonces que pues, deberían de existir programas dentro de las universidades que tienen esta capacidad de cómputo para desarrollar este tipo de corriente, digamos, de estudios de las métricas de la ciencia. Y finalmente, pues obviamente en los modelos métricos. Los modelos métricos tienen una tradición importante, pues muchos de ellos lo que hacen básicamente es tratar de mirar cuál es el prestigio de los autores y cómo esos autores están siendo relevantes para ciertos campos de conocimiento, pero no es suficiente para todos los modelos métricos que se necesitarían para poder atender las diferentes necesidades. Por ejemplo, las universidades no solo necesitan saber cuáles son sus autores más prestigiosos, necesitan saber cuál es su nivel de relación entre ciencia y entorno y de qué forma esa ciencia está generando algún tipo de proyecto de docencia, etc. Entonces, básicamente eso es a lo que se enfrenta la situación actual de las métricas de la ciencia, hacia dónde iría
de alguna forma, desde la perspectiva de la ciencia abierta, de todo esto que está pasando entre movimientos cerrados y abiertos, este asunto de las métricas, pues básicamente una de las perspectivas principales tiene que ver con justamente la tendencia a que los datos sean mucho más abiertos, que sean de acceso público y que puedan haber muchos programas de investigación, justamente creando modelos que permitan ir mejorando las condiciones de observación de la evolución de la ciencia misma. Entonces, de un lado está eso y ese debate que debería tender, digamos, a tener estos datos abiertos. La otra tendría que ser muy importante el debate que se genera al interior de los países para generar infraestructuras públicas de cómputo que permitan generar este tipo de programas de investigación y fortalecer, digamos, las universidades públicas en ese sentido también, que tienen centros de cómputo importantes. Y finalmente, pues creemos que va a abrirse muchísimo el mercado de las métricas de la ciencia, en donde pues los modelos no se limitarían a medir una o dos dimensiones de la ciencia, sino todas sus dimensiones y sus relaciones con el entorno.